agradecimiento es mío ¿Se escucha bien? ¿Sí? Por la confianza que tuvieron en haberme invitado y bueno, espero que lo que podamos escuchar hoy sea de provecho para todos, incluyéndome porque bueno, esto del nuevo código creo que es un aprendizaje mutuo y recíproco y lo que surja de hoy seguramente nos va a servir para mí y para ustedes, así que el agradecimiento es mío. Bien, el tema mío, el tema que voy a dar yo, el que me ha tocado dar en este día, es el tema del contrato de cesión de derechos hereditarios. En una de las partes de mi exposición, hablo de lo que tiene que ver con el derecho de acrecer. Y acá, yo hoy estaba por compartir esta clase junto con otro colega, que es el doctor Fabrizio Argiró, que por una cuestión personal no pudo venir hoy día, así que yo voy a hacer de lugar a ese derecho y voy a acrecer su tiempo hasta que él llegue, porque me dijo que si se desocupaba de ese problema personal y venía. Este tema de la cesión de acciones y derechos hereditarios se marca dentro de lo que es el derecho sucesorio. Nosotros, en el Código de Vélez, teníamos toda la legislación de lo que es el derecho sucesorio de manera irregular, desordenada, quizá no con una técnica jurídica que sea necesaria o acorde a los tiempos que estamos viviendo, con lo cual, a diferencia del doctor Moisá, que está acá presente, yo no tendré la solvencia del doctor para poder criticar algunas partes del código, pero sí voy a tratar de ver el lado positivo de esta reforma, por el hecho de que se trata de un proceso voluntario, que no hay contenciosidad, así que yo también voy a hacer lo mismo. Bien, este tema tiene relación con lo que es el proceso de familia en general y el proceso sucesorio en particular. Lo que hice en primer lugar o lo que quiero hacer en primer lugar es tratar de recalcar todos los principios del derecho que han sido incorporados en nuestro nuevo código a lo largo de todo su articulado, y en especial en el título preliminar cuando habla de los principios generales del derecho. En el tema que nos ocupa, que es la cesión de acciones y derechos, principalmente yo podría resaltar dos. Una es el principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que ha sido regulado a lo largo de todo el código, de todo el articulado, hace que todas las personas tengan mayor amplitud para poder regular sus derechos. Y eso también ocurre en este tipo de contrato. No hay forma de que eso quede o pase desapercibido, y me parecía prudente y hasta conveniente recalcarlo, porque eso va a ser motivo de que ustedes vean y entiendan algunos de la no sé si reformas, pero sí de legislación específica en este tipo de contrato. Otro de los principios que me parecía conveniente recalcar es el tema de el valor de la dignidad de la persona humana dentro de toda la regulación. Eso trae como consecuencia varios principios más que son aplicables en este nuevo código, como por ejemplo el principio de inmediación judicial, la facultad y hasta facultad, deber que va a tener el órgano jurisdiccional de inmiscuirse y meterse en lo que es el procedimiento y tratar de buscar una solución acorde y razonable, como lo dice en el título preliminar, al conflicto o al proceso en trámite. Volviendo al principio, bueno, a pesar de que no es un trámite contencioso, pueden llegar a surgir cuestiones que tengan que ver con esa característica y que hacen que se tramiten de manera incidental o a través de un proceso que venga por fuero de atracción en otro expediente. Y bueno, y una serie más de principios, pero bueno, creo que la mayoría ya los conoce y en principio quería recalcar esos dos principios. El código lo que hace en lo que es el proceso sucesorio es ordenar su estructura regulatoria. Y lo hace a través de un único libro, que se refiere a la transmisión de los derechos por causa de muerte, y en donde el tema que nos ocupa se encuentra en la sección tercera, en lo que es la cesión de herencia. No obstante ello, yo debo hacer referencia a algunos artículos que están en los otros puntos porque tienen una relación directa o indirecta, lo cual lo haré a lo largo de la exposición y tratando de enmarcarlo siempre dentro de lo que es el ámbito del contrato de cesión de derechos hereditarios. Y esto lo quería recalcar para que ustedes vean que
nosotros solamente vamos a ver hoy un aspecto o una parte de lo que es todo el derecho y que es específicamente ese contrato, que tiene características especiales, por lo cual ya Vélez, en una nota, un artículo, ya lo decía que era necesario tener en cuenta y tratar de regular este tipo de contrato en un capítulo separado de los contratos de cesión de derechos, pero que no lo hizo, o porque se olvidó, porque no tuvo tiempo, porque no, o porque no lo pudo realizar, pero no había un capítulo especial regulado de esta contratación, que hoy sí lo tenemos, y es el objeto central de esta presentación. Antes de arrancar este tema, yo quería recalcar este artículo que más que nada, tiene que ver con el contrato en sí y con todo el procedimiento sucesorio. Yo acá creo ver una síntesis de lo que es el procedimiento sucesorio. ¿Cuál es el objeto que tiene? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que se busca en el proceso? ¿Cómo está constituido este procedimiento? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el abogado que litiga y que realiza un trámite dentro de una sucesión? Este artículo refleja de manera sintética toda la estructura procesal en un trámite sucesorio, ¿sí? Y en esta estructura a nosotros nos interesaría únicamente determinar quiénes son los sucesores. Porque nosotros vamos a ver que el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios lo que puede hacer es trasladar la legitimación activa en el proceso sucesorio y transformar a un tercero extraño que no es parte en este proceso. Porque, como regla general, son parte en el proceso sucesorio los que puedan acreditar o invocar una vocación hereditaria. Como siempre, hay reglas y también hay excepciones, pero eso sería el principio general. Entonces, en el proceso sucesorio, en la etapa en donde se debe determinar quiénes son los sujetos legitimados para intervenir, entra este tipo de contrato. Y este artículo, vuelvo a repetirlo, sintetiza el objeto y trámite de todo el proceso sucesorio desde su inicio hasta su culminación. Identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, pagar las deudas y legados, rendir cuentas y entregar los bienes, ¿sí? Lo que es la declaratoria de bienes, la aprobación de la denuncia de bienes, la aprobación del proyecto de partición y la consecuente expedición de las hijuelas respectivas, o de la expedición de los testimonios de hijuelas respectivas. La sucesión tiene o tiende, o lo que tiene por objeto es transmitir una universalidad de bienes. El heredero es considerado un sucesor universal. Ustedes saben que también hay sucesores particulares y que pueden surgir de manera contractual a través de los diversos contratos que están regulados a lo largo de todo el código y en especial del capítulo de los contratos. La regla del 399 me parece importante tener presente en este tema porque cuando veamos el último artículo de esta regulación de la cesión de derechos hereditarios, cuando entremos al tema de la cesión de bienes determinados, vamos a tener en cuenta este artículo, en donde nadie puede transmitir a otro un derecho mayor o más extenso que el que tiene, ¿sí? Ese principio general va a resultar aplicable en el último artículo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y el artículo 400, cuando habla del sucesor, me da pie a mí para hacer una diferencia entre lo que sería un heredero de lo que sería un cesionario, ¿sí? Y vamos a ver que no es lo mismo el carácter, por más que ambos estén equiparados en igualdad de condiciones dentro del proceso, vamos a ver que la naturaleza de cada uno es diferente, ¿sí? Si bien es cierto, ambos, tanto como heredero o cesionario, tienen el derecho a recibir en la herencia la parte o cuota proporcional que les corresponde, la naturaleza de su posición es diferente. En este artículo del Código Civil y Comercial, lo que nosotros tenemos que ver es el origen del procedimiento del derecho sucesorio. El origen de este derecho
básicamente es un hecho de la naturaleza que acaece a todas las personas y tiene que ver con el fallecimiento de la misma. Ese hecho jurídico, ese hecho de la naturaleza genera consecuencias jurídicas que tienen que ver con todo el derecho sucesorio y que tiene que ver con todo el procedimiento sucesorio y que tiene que ver con la naturaleza de las distintas resoluciones que se van dictando a lo largo del proceso. Ustedes saben que la primera sentencia que se dicta es la sentencia declaratoria de herederos, porque si bien es cierto se usaba en épocas anteriores una sentencia de apertura de la sucesión, actualmente por economía procesal y para darle mayor celeridad al proceso, se lo hace a través de un decreto o simple proveído, porque con eso resultaría suficiente para poder avanzar en el tema, ¿sí? En el proceso. La sentencia declaratoria de herederos sería la primera sentencia natural dentro del proceso sucesorio. Y esa sentencia lo que hace es declarar quiénes son los herederos que desde la muerte del causante ya lo eran, ¿sí? O sea que los herederos, determinados tipos de herederos no necesitan la declaración judicial en sentido real para poder ser herederos como tal. Tal es así que el Código prevé la posibilidad de que cualquier heredero de una característica especial pueda directamente y en el momento mismo del fallecimiento del causante poder disponer de esos bienes de la manera que lo haría el causante y pueda continuar la personalidad de esta persona fallecida. Y ahí vamos a dar pie a ver una diferenciación en lo que conocíamos antes como los herederos forzosos y los herederos no forzosos, ¿sí? Pero la muerte de una persona determina el nacimiento del derecho sucesorio y del procedimiento sucesorio. Y ese hecho de la naturaleza, y en ese hecho de la naturaleza se generan varias consecuencias, ¿sí? Esto es, la apertura de la sucesión, que es diferente a la apertura de la sucesión procesal, eso es otra cuestión, ¿sí? Que también es declarativa y es retroactiva al momento del fallecimiento, y también se produce otro efecto que es la transmisión de esa herencia a las personas llamadas a suceder, que serían los herederos. Y aquí entra este contrato, el contrato del que estamos hablando hoy, que es la cesión de derechos hereditarios, porque el heredero puede transmitir el conjunto de bienes que les correspondería en una sucesión determinada a un tercero o a otro coheredero. Esta sucesión comprende todos los derechos y obligaciones del causante, ¿sí? Que no se extinguen por el fallecimiento. Vamos a ver que el objeto o el contenido de este tipo de contrato es eso, es el conjunto de bienes y sus cargas que tenía el causante y que le correspondían al cedente o heredero cedente y que se transmiten al cesionario tercero o cesionario coheredero. Les puedo adelantar que el carácter de heredero no se transmite, que el carácter de heredero es un derecho personalísimo, que el heredero lo tiene y no lo puede ceder porque no tiene carácter patrimonial. Podemos decir entonces que este tipo de contrato se refiere y tiene un contenido eminentemente patrimonial. Y ese es el ángulo desde el cual nosotros lo tenemos que ver. No hay acá una sucesión de personas del heredero cedente al cesionario. Lo que hay es una transmisión universal de un conjunto de bienes de un heredero hacia un tercero. Y también el Código habla de lo que son los legatarios. El legatario no es un heredero. Ustedes saben, y nosotros sabemos, que existen dos tipos de sucesiones. Las sucesiones testamentarias y las sucesiones que se abren sin contar con un testamento. Dentro de las sucesiones testamentarias yo puedo tener un heredero instituido a través de un testamento y pueden existir también personas que han sido favorecidas y han sido atribuidas con un bien determinado, y ahí está la naturaleza del legatario. El legatario no es un heredero. El legatario, hablando dentro de la terminología del derecho sucesorio, sería un acreedor de la sucesión, que debe exigirle a las personas que están llamadas en el proceso sucesorio a que se le haga entrega del bien por el cual ha sido beneficiado. Pero con esto quería recalcar que el legatario no es un heredero y en consecuencia el legatario no puede realizar un contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios.
únicamente lo puede hacer el heredero, ya sea el heredero testamentario o el heredero declarado en una sucesión sin testamento o ab intestato. Todos los herederos tienen los derechos y acciones del causante desde el momento mismo de la muerte, de manera indivisa. Esto quiere decir que se crea una suerte de universalidad o conjunto de bienes que están en cabeza de los herederos que están llamados a suceder al causante fallecido. Dice también el artículo que estamos viendo que los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Acá me quiero detener un poco en este artículo porque cuando en el Código de Vélez se hablaba de poseedor, en algunos casos hablaba de la posesión del derecho real como posesión, ¿sí? Y en otros casos hablaba de la posesión sucesoria. Este concepto de posesión sucesoria ha sido eliminado en el Código actual, en el Código Civil y Comercial, para evitar ese tipo de confusión, ¿sí? Ya no hablamos ya de posesión sucesoria, sino que hablamos, cuando el Código habla de posesión, se refiere a la posesión como hecho generador de un derecho real, ¿sí? Bien. El Código tampoco habla ya de herederos forzosos y de herederos no forzosos. El Código de lo que habla es de la investidura de pleno derecho y de la investidura declarada por el juez. Los herederos forzosos, que eran los ascendientes, descendientes y el cónyuge, toman propiedad de la herencia desde el momento mismo del fallecimiento. No necesitan una declaración judicial para poder usar y usufructuar, y usufructuar dichos bienes. Sí es necesaria la declaración judicial de los herederos para que con posterioridad se pueda avanzar en el proceso y llegar a la aprobación de la cuenta, de la denuncia de bienes o del inventario y la posterior adjudicación de los bienes. Lo que quería recalcar con este artículo es que nosotros no hablamos de herederos forzosos, sino que tenemos que hablar de herederos con investidura de pleno derecho, que son los mismos herederos forzosos del Código de Vélez que tenían relación con los ascendientes, descendientes y cónyuges. Además de esos herederos, nosotros tenemos los herederos que no eran forzosos, que no tienen la investidura de pleno derecho y que se refieren a los herederos colaterales y a los herederos testamentarios. En este caso, este tipo de herederos no continúan de manera directa la personalidad del causante y necesitan una declaración judicial en su carácter de tal, ¿sí? Acá el Código habla de la investidura judicial o la investidura realizada por el juez, y no así de la investidura de pleno derecho que se refería a los herederos forzosos. Ambos tipos de herederos pueden realizar contratos de cesión de herencia. Bien, este contrato, como les decía, está regulado en un capítulo especial. Hay muchas definiciones ustedes las van a encontrar en definiciones de diversos autores. El Código no establece una definición, no crea una definición de este tipo de contratos, pero establece un régimen en donde regula sus características, su contenido, los sujetos que pueden intervenir y algunas vicisitudes que ha creído conveniente que queden reguladas, ya sea para pacificar la doctrina que estaba dividida en algunos temas, ya sea para actualizar los viejos conceptos que estaban diseminados y para incorporar conceptos que no estaban regulados. El Código de Vélez no tenía una estructura o la estructura que tiene actualmente el Código Civil y Comercial. El Código de Vélez, de manera aislada, presentaba distintos artículos que se referían a este tema. Y en algunas notas también lo hacía, pero no había una regulación específica y estructural como la que tenemos ahora y que después vamos a verla artículo por artículo. En la nota al 1484, por ejemplo, habla de la necesidad de contar con un capítulo especial referido a este tipo de contratos.
Y también habla de la diferencia que existe con la cesión de derechos, en donde, si bien es cierto, estamos frente a un contrato, por el objeto que tiene, que es una universalidad o un conjunto de bienes, no resulta conveniente incluirlo en los contratos en general, porque tiene más relación con la transmisión por causa de muerte. Sin embargo, como les dije hace rato, esto no sucedió así, el Código de Vélez no lo reguló específicamente, pero sí se refirió a este contrato en diversos artículos. Como por ejemplo, el artículo 1175, que se refiere a la prohibición del contrato sobre herencia futura. Ustedes van a ver que cuando veamos la regulación de la cesión de acciones y derechos, el Código establece claramente desde cuándo lo puedo hacer y hasta cuándo lo puedo hacer, ¿sí? La regla general es que si el objeto es una universalidad de bienes que están de manera indeterminada, esa universalidad nace al momento del fallecimiento del causante y termina con la aprobación del proyecto de partición y adjudicación en un proceso sucesorio. En todo ese lapso de tiempo, o durante ese lapso de tiempo, dentro de ese periodo, se puede realizar este tipo de contrato. Fuera de ese periodo, el contrato será otra cosa y no cesión de acciones y derechos, porque no tiene el objeto. El objeto no existía antes, prohibición de contrato de herencia futura, y no existe después. Y será lo que tenga que ser, pero no será un contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios. ¿Sí? Eso también hay un artículo específico que ya vamos a llegar, pero Vélez en el 1175 ya vislumbraba ese tema al decir que no se puede contratar o realizar contratos sobre herencia futura. Debe haber necesariamente un causante y el contrato de cesión de derechos hereditarios se refiere al conjunto de bienes que le correspondía a esa persona fallecida. Eso tiene que quedar bien claro porque de ahí pueden surgir distintas consecuencias y de ahí surge la aprobación o no de un determinado contrato de cesión que es presentado en un expediente judicial. ¿Sí? El famoso 1184 del Código Civil, que establecía cuáles eran los actos jurídicos que deben ser realizados mediante escritura pública, en su inciso sexto establecía, se refería al contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios. Eso no ha cambiado, el Código Civil y Comercial dice lo mismo, y esa forma es una forma que es de carácter solemne. No hay contrato de cesión de acciones y derechos si no está realizado por medio de una escritura pública. Debe este tipo de contrato ser realizado de esa manera. Esa solemnidad es de tipo relativa, que es lo mismo que ocurría, como por ejemplo, en los contratos de compra-venta para poder lograr la escrituración. Yo puedo accionar y lograr la escrituración y llegar a la escrituración de un contrato de cesión de acciones y derechos si lo realizo de otra manera. Pero ese contrato no existe y no puede ser oponible en el procedimiento sucesorio hasta que no llegue a esa situación, hasta que no llegue a esa formalidad. La formalidad, les repito, es una formalidad solemne, y si no está hecho en esta forma, el contrato de cesión de herencia o de acciones y derechos hereditarios no existe. Van a ver que el Código habla, en un artículo en particular, habla del acta judicial que es válido para realizar la renuncia a derechos hereditarios. Habla del acta judicial que se realiza en un juzgado cuando se refiere, por ejemplo, a la cesión de derechos litigiosos. Pero como hablaba al principio, el procedimiento sucesorio no es un procedimiento litigioso, no es un procedimiento contencioso, y por lo cual la cesión de acciones y derechos hereditarios no se refiere a derechos litigiosos. Entonces, en principio, no se puede hacer una cesión mediante un acta judicial. ¿Sí? Vamos a ver después al final que el acta judicial se puede hacer para otro tipo de acto y con eso yo podría, entre comillas, ahorrarme una escritura pública y poder realizar la adjudicación de la manera que no lo dice la ley y de la manera que las partes lo crean conveniente, porque ustedes saben que si son todos capaces y mayores de edad, pueden distribuirse los bienes de la manera que quieran, entre herederos. ¿Sí? Esa es otra cuestión. El Código establece diferencias en la legitimación para realizar determinados contratos, en este tipo de contratos, teniendo en cuenta si el que contrata o el cedente es cesionario, y teniendo en cuenta si el cedente es heredero, y teniendo en cuenta si el cesionario es heredero o un tercero.
El Código de Vélez también hablaba de la garantía de evicción, pero no la garantía de evicción contractual en relación al objeto del contrato, no la garantía de evicción que tiene que ver con los contratos en general, sino con la garantía de evicción referida a dos cuestiones. A la garantía respecto de la calidad de heredero y a la garantía respecto de la proporción que esa calidad le corresponde al heredero cedente. Significa esto que en el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios no hay una garantía respecto de su contenido. No hay una garantía respecto de los elementos o bienes que lo componen. Por esa misma razón, ustedes van a ver después que estamos ante un contrato de tipo aleatorio, porque el contenido puede variar y ese contenido va a estar determinado al momento de la adjudicación. Vélez creyó conveniente regular la garantía de evicción y en este tipo de contratos podemos hacer referencia de esa garantía únicamente a dos cuestiones: a la calidad de heredero y a la proporción que le corresponde en la sucesión de que se trate. En consecuencia, una cesión de acciones y derechos hereditarios no debe estar directamente referenciada a un bien determinado. ¿Sí? La cesión de acciones y derechos hereditarios se refiere a un conjunto o una masa de bienes de manera indeterminada que, de acuerdo a esa naturaleza, es de carácter aleatorio y que su determinación va a ser realizada al final, al momento de la partición y adjudicación. Que esto tiene relación con el último artículo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la cesión de bienes determinados. Vélez también hablaba de las formas de aceptación de la herencia. Este contrato es una forma de aceptación tácita de la herencia. Nosotros vimos hace rato que la sucesión o la sucesión de un causante se abre desde el momento mismo de su fallecimiento, que es una cosa distinta a la apertura en el proceso sucesorio, ¿sí? Que es de carácter declarativo a la fecha del fallecimiento. La escritura de cesión, habíamos visto también, o el contrato de cesión, debe ser realizado después del fallecimiento, pero no necesariamente después del inicio del procedimiento sucesorio. Con lo cual yo puedo hacer un contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios antes de iniciar el trámite en tribunales, ¿sí? Pero después del fallecimiento del causante. Ese contrato implica o hace las veces de aceptación. Ustedes saben que en el proceso sucesorio yo debo contar con la aceptación de los herederos para que esos herederos formen parte del proceso y puedan pasar a ocupar el lugar que tenía el causante en ese conjunto de bienes. Ustedes saben que esa aceptación es con el beneficio de inventario y que esa aceptación se refiere a los bienes que componen la sucesión. Y se lo hace en el expediente judicial y que una de las formas es iniciar la sucesión a través del escrito inicial de demanda. Otra de las formas de aceptación tácita es la realización de este contrato de cesión antes del inicio de este trámite, pero con posterioridad al fallecimiento de ese causante. Y eso ya lo decía Vélez en el artículo 33.22 de manera aislada. Y por último, cuando habla de la sucesión testamentaria, Vélez dice que no se puede hacer un testamento a favor de un tercero. Y también habla de que no se puede hacer cláusulas, no pueden existir cláusulas de inenajenabilidad de bienes. También se refería de manera indirecta a la cesión en este artículo, pero bueno, tiene una relación indirecta. Pero en general, los artículos en donde Vélez se refería a este contrato son los que están expuestos ahora y demuestran por la numeración que tienen que no había una estructura lógica y secuencial y que regule de manera específica esta contratación, que hoy, por suerte, sí lo tenemos. Lo que ustedes ven es una aproximación a lo que sería este contrato, ¿sí? En realidad, esto es un concepto que englobaría lo que dice Mafía, lo que dice Borda, lo que dice Pérez La Sala. He tratado de englobar todas las aristas principales que tiene este tipo de contrato a lo largo de toda la regulación del código. En esta definición he tratado de que estén incluidos todos los aspectos sobresalientes de esta contratación y que
lo hacen diferente de un contrato de cesión de derechos y que por esa razón está incluido dentro del capítulo de la transmisión de derechos mortis causa o por causa de muerte. Dice este concepto que hemos tratado de elaborar para esta clase, para la clase de hoy, que es un contrato entre vivos. ¿Sí? Por esa razón, ahí tenemos una diferencia entre lo que sería un cesionario de lo que sería un heredero. El heredero lo es por causa de muerte y no necesita un contrato. El cesionario lo es por un contrato realizado con otra parte y se realiza entre vivos. Es formal. Nosotros vimos la necesidad de que este contrato se realice mediante escritura pública. Es aleatorio porque el contenido puede variar. El contenido de este contrato se refiere a un conjunto de bienes determinados. El contenido de este contrato se va a determinar al final del procedimiento sucesorio. Y el contenido está compuesto por activos y pasivos, de manera indeterminada. Y esa indeterminación hace que este contrato sea de carácter aleatorio. Mediante el cual un heredero cedente no puede ceder acciones y derechos hereditarios a alguien que no sea heredero. La única persona que puede ceder acciones y derechos hereditarios es un heredero. Y procesalmente se lo puede realizar después de la declaratoria, antes de la apertura de la sucesión procesal, pero después de la apertura que surge por la muerte del causante. Lo que quiero decir es que no es necesario el inicio del trámite sucesorio procesal. Se lo puede hacer desde el mismo momento del fallecimiento del causante. Y el que cede puede ser un heredero testamentario o un heredero que no tenga testamento. Ya sea forzoso o un heredero colateral. Y bueno, vuelvo a repetir, voy a sacar una parte de esta... Bien, actos. Bien, un contrato simplemente. ¿Dónde me quedé? Mediante el cual el heredero cedente, ya sea sin testamento o con testamento, transfiere a otra persona, que puede ser un coheredero o un tercero, todos los derechos y obligaciones patrimoniales. Y algunos autores hablan de el contenido patrimonial junto con sus cargas. ¿Sí? Hay otros que hablan de derechos y obligaciones. Hay otros que dicen de derechos deducidas, las deudas. Bueno, yo entiendo que son lo mismo. O una parte alícuota, porque yo, respondiendo a una pregunta que me hicieron por allá, nosotros sabemos que la cesión de derechos hereditarios se refiere a una universalidad, ya sea en la totalidad que le corresponde al cedente, o a un porcentual, a una parte porcentual, pero siempre en relación a la totalidad. Que le corresponden en una sucesión. Esa sucesión, generada por la muerte de un causante, y me indica también a mí el momento a partir del cual yo puedo realizar este contrato. No puedo hacer contratos sobre herencia futura. El Código de Vélez ya lo decía y el Código actual también lo dice. Sin consideración especial de los elementos singulares que la componen. Y esto hace a la característica principal de este contrato, que es el objeto contractual, que es una universalidad de bienes indeterminados, y que de manera indirecta hace lugar a otra característica, que es el carácter aleatorio. Yo no puedo saber de manera concreta y determinada cuál es el conjunto de bienes, aunque de hecho se lo puede averiguar a través de los distintos registros y a través de una averiguación, lo que fuere, pero el código no necesita una determinación exacta de este conjunto de bienes. Sin consideración especial de los elementos singulares que la componen y sin transferir el carácter de heredero. La cesión de derechos hereditarios no transfiere el carácter de tal. Ustedes van a ver que en la regulación de este contrato hay posibilidad de acrecer. Existe la posibilidad de que después se realice este contrato, surjan nuevos, se amplíe la vocación hereditaria del heredero que se dio, ya sea por una renuncia o por lo que fuere de otro heredero, y eso pueda beneficiarle al heredero cedente que ya se dio su parte. Y no lo beneficiará al cesionario porque el cesionario tuvo en vista y en expectativa la parte o cuota proporcional que le habría correspondido en esa cesión al momento de realizar el contrato.
Esto tiene razón de ser por el hecho de que no se transfiere el carácter de heredero. El heredero sigue siendo heredero. Lo que se transmite es el derecho patrimonial sobre ese conjunto indeterminado de bienes. El heredero siempre es heredero. Bien, es un tipo de contrato de cesión de derechos. También lo podemos ver como modo tácito de aceptación de la herencia, que ya lo vimos anteriormente. Puede ser oneroso a través de un precio, puede ser gratuito, no tiene ningún precio. En ambos casos se regirá por las reglas de la compraventa o permuta en el caso de que sea oneroso y por las reglas de la donación en el caso que sea gratuito. Es un contrato formal, esa formalidad es de una solemnidad relativa, que ya lo vimos hace rato, de contenido patrimonial aleatorio, es consensual, y esa consensualidad o ese consenso o ese consentimiento tiene una finalidad traslativa. Y esa finalidad traslativa se materializa en el momento de la adjudicación, que también lo vimos. Lo que he tratado de mostrar acá es algunas características y la naturaleza. ¿Qué es el contrato de cesión? Bueno, es un contrato de cesión de derechos, ¿sí? Que por su objeto particular hace que sea necesario su regulación en el capítulo de las sucesiones y no en el capítulo de los contratos. Que ya Vélez lo dijo en su momento, pero que nunca pudo hacerlo. Bueno, y esto tiene relación con lo que vimos recién, la capacidad para realizar este contrato. Cuando sea onerosa, se requiere la capacidad para vender, y cuando sea gratuita, se requiere la capacidad para donar, y en el caso del cesionario, para aceptar donaciones. Acá he creído conveniente citar un artículo que habla de las inhabilidades, ¿sí? El código en realidad trata de evitar de hablar de incapacidad, sino que habla de capacidad restringida, como un término intermedio, y ya cuando no hay ninguna alternativa se habla de incapacidad. Otra cuestión diferente son las incompatibilidades y otra cuestión diferente son las inhabilidades, ¿sí? En este caso se refiere a que aquellas personas que no pueden ser cesionarios en el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios, referidos en particular a los abogados que intervienen, por ejemplo, en un proceso sucesorio. Acá habla del abogado que interviene en un proceso contencioso, pero yo creo que resulta aplicable al heredero que interviene en el proceso sucesorio, y esto se lo debe tener presente porque he visto varios casos en donde abogados, para poder cobrar sus honorarios, se hacen cesionarios de una cuota proporcional del heredero cliente. Y esto no puede ser aprobado, ese contrato no se puede aprobar porque existe una inhabilidad. Y que el código de Vélez ya lo tenía y que el nuevo código lo establece específicamente a través de este artículo. Por eso me parecía conveniente ponerlo en esta instancia cuando hablamos de la capacidad. Que les vuelvo a repetir, no tiene que ver con que sea incapaz, pero sí con una inhabilidad. Y que es algo parecido a lo que sería la incompatibilidad. Es un conjunto, el contenido de este contrato es un conjunto indeterminado. Habíamos dicho ya que puede ser total o parcial de derechos y obligaciones de carácter patrimonial derivados del carácter de heredero. No son derechos litigiosos, por esa razón es un proceso voluntario, por esa razón en el proceso sucesorio no hay contenciosidad, no hay el juez de la sucesión. Si nosotros recordamos el primer artículo que yo les dije que lo tengan presente, en donde sintetizaba el objeto del procedimiento, es determinar quiénes son los herederos, determinar cuáles son los bienes y adjudicarlos. Ese es el objeto del proceso sucesorio. Y por esa razón, por esa y otras razones, la cesión de acciones y derechos hereditarios no se refieren a un objeto litigioso. Esos derechos no son de carácter litigioso, y por esa razón también vimos que la cesión por acta judicial referida a derechos hereditarios no se puede realizar. Porque el código, cuando habla de ese tipo de derechos, se refiere a los derechos litigiosos. Este contenido es de determinación posterior. Esa determinación posterior la vimos que se realiza o se materializa en el acto de adjudicación, en la aprobación del proyecto de partición y adjudicación de los bienes. Esa sentencia, como la de aprobación de bienes y como la declaratoria de herederos, es declarativa y es retroactiva al momento del fallecimiento del causante, que para el doctor Meisae no hace falta que lo digamos.
es retroactiva al momento del fallecimiento del causante, salvo disposición en contrario. Y esto yo lo quería remarcar porque al principio nosotros hablábamos de que el Código Civil y Comercial lo que ha buscado es darle mayor amplitud a lo que es la libertad de contratación. Van a ver que en la regulación específica de la cesión de derechos hereditarios hay algunas cuestiones que se pueden regular y que si nada dicen, se aplica el Código. O sea que el Código establece artículos que son de aplicación subsidiaria, ¿sí? Como en todos los contratos. Entonces, salvo disposición en contrario. Comprende todo el activo grabado con las deudas, que es otra forma de decir que comprende tanto el activo como el pasivo, que es otra forma de decir que comprende los derechos y obligaciones que tenía el causante al momento del fallecimiento. Ya vimos que no comprende el carácter de heredero y ya vimos que se refiere a una masa jurídica distinta de los elementos que la componen. Y acá una diferencia fundamental entre lo que es la cesión de acciones y derechos hereditarios y la cesión de un bien determinado que para el Código no es este tipo de contrato o no tiene esta naturaleza. La responsabilidad que establece o que se regula o que se legisla en este tipo de contratación es con beneficio de inventario en relación a los bienes que componen esa masa y es hasta el valor de esos bienes, ¿sí? O sea que hay una responsabilidad limitada, tanto para el cedente como para el cesionario. De todo esto, lo que podemos sacar en síntesis es que el contenido está compuesto por una masa indeterminada de bienes, restando las cargas que tuviera. A partir, y está diciendo la pregunta que me hizo acá la escribana, a partir del fallecimiento del causante se lo puede realizar porque es el momento, como vimos, en el que se transmiten los derechos hereditarios. Se prohíben los contratos de herencia futura y se puede contratar hasta la aprobación de la partición, ya que en ese momento termina la indivisión. Está establecido específicamente. La forma, que también lo vimos, debe ser realizado, y bueno, acá debe ser realizado por escritura pública. Y acá está regulado en lo que yo refería hace rato cuando hablaba del acta judicial. El acta judicial no es compatible con la forma del contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios. Que también lo vimos. Bueno, acá en relación a la forma del contrato, me pareció traer un poco lo que dice el Código con respecto a la formalidad del contrato. Y ya también vimos que si el contrato de cesión de derechos hereditarios se realiza de una forma distinta a la escritura, puede valer como una promesa u obligación de escriturar, pero no es un contrato de cesión. Y el momento en que produce sus efectos, lo que hizo el Código es tratar de dar certeza a las distintas interpretaciones, distintas resoluciones judiciales y a la jurisprudencia que estaba totalmente dividida en cuanto a cuándo comienza a hacer efecto este contrato. Lo que hace el Código para una manera de organizar y de regular y dar certeza y seguridad jurídica a este contrato es diferenciarlo entre las partes, hacia los terceros y hacia los deudores cedidos. Entre las partes, como todo contrato desde su celebración, respecto de los otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, respecto de todas las otras partes que intervienen en el proceso sucesorio, desde su presentación en el expediente. ¿Sí? Entonces, yendo en la línea de pensamiento de acá de la escribana en su pregunta, conviene y es recomendable presentar la escritura desde el escrito inicial de la demanda. ¿Sí? La presentación de la escritura de cesión hace a la oponibilidad hacia terceros. Si hay 3 cesiones de acciones y derechos hereditarios que están realizadas en distintos periodos, no importa cuándo se los realizó, uno no tapa la otra, pero la primera que se presenta en el expediente es la que el juez tendrá en cuenta al momento de hacer valer y darle validez a la otra, ¿o no? Pero la presentación en el expediente judicial hace a su oponibilidad. ¿Sí? El Código también dice que se pueden determinar, y nosotros lo sabemos, que se puede determinar, por más que sea un contrato sobre bienes determinados, se pueden determinar cuáles son los bienes que tenía el causante a través de los diferentes registros. Se puede anotar esa cesión en los distintos registros, el inmobiliario o el automotor, pero la naturaleza
digamos, la forma de que sea oponible es a través de la presentación en el expediente. Ahora puede surgir una pregunta, yo puedo hacer un contrato antes de iniciar el expediente, pero no tengo abierto el expediente, entonces ¿dónde lo presento? Entonces ahí surgiría la conveniencia de presentarlo en los diferentes registros que existieran y que tengan relación con los bienes que componen el acervo hereditario. Pero el código lo que trató más que nada es tratar de regular todas las cuestiones de litigiosidad que tenían que ver en el procedimiento sucesorio. Y por último, dice que respecto del deudor de un crédito que tenía la herencia, es desde que se le notifica la cesión. ¿Sí? O sea que establece 3 momentos diferentes. El derecho de acrecer. Esto tiene que ver con lo que vimos nosotros hace rato respecto de que este contrato no transfiere la calidad de heredero. Si no transfiere la calidad de heredero, el heredero cedente puede y tiene derecho a acrecer bienes que puedan ingresar con posterioridad a esa cesión y bienes que pueden haber estado con anterioridad pero que no se tenía conocimiento. El código regula de manera específica esta situación en este artículo y se refiere a eso. Y siempre salvo pacto en contrario. ¿Sí? Eso salvo pacto en contrario hace que yo pueda regular esto de la manera que quiera. Y este artículo es de aplicación supletoria, porque tiene que ver con el interés de cada una de las partes y puede, ustedes saben que si soy capaz y mayor de edad, puedo disponerlo de la manera que yo quiera. La facultad de reconocimiento de herederos, dice el código, que es únicamente realizada por los herederos. La diferencia está en que el heredero reviste el carácter de tal y el cesionario tiene participación en el procedimiento sucesorio y su relación está directamente relacionada, valga la redundancia, con ese conjunto de bienes, no así con el carácter de heredero. En principio, el cesionario no puede reconocer heredero porque no es heredero. Una cosa es que se los reconozca como herederos y otra cosa es que se lo denuncie como herederos, ¿sí? Que es una cuestión diferente. La denuncia de herederos es una obligación que le corresponde a todos, sea heredero o sea cesionario, bajo condición de que se lo tenga como mala fe y bajo condición de que si probada esa mala fe se pueda responder por daños y perjuicios. Pero una cosa es el reconocimiento de herederos, que lo dice el Código de Procedimientos de Tucumán, y otra cosa es la denuncia o la indicación de quiénes son los herederos y que pudieron haber sido omitidos, que lo dice el 629 del Código Procesal, que es una obligación que se recomienda que se lo haga en el escrito inicial de demanda. En el escrito inicial de presentación, por no ser una demanda judicial, en el escrito inicial de presentación se dice quiénes somos los que venimos a reclamar los bienes que nos corresponden en esta sucesión, decimos quiénes son los que conocemos y decimos que son los únicos que conocemos y decimos que no hay otros herederos conocidos. ¿Sí? Esa formalidad hace que yo cumpla con ese artículo procesal 629 respecto a la obligación de decirle al juez si él sabe de la existencia respecto de otros herederos. Y eso tiene importancia en el momento de la ampliación de la declaratoria de herederos y tiene importancia en cuanto a la responsabilidad por la mala fe que, probado que sea, debe responder. Y la mala fe es trae como consecuencia la pérdida del beneficio de inventario. Y esa pérdida de beneficio de inventario hace que ese heredero que ocultó a otro heredero responda no solamente con los bienes que le correspondían en la sucesión, sino con todos sus bienes propios, lo cual es una actitud un poco peligrosa en términos patrimoniales, pero bueno, es una cuestión que sí puede darse, pero volviendo a su pregunta, la obligación de denunciar herederos, que no es lo mismo que el hecho de reconocer herederos, que no es una obligación, sino que es una facultad, esa obligación les compete tanto a cesionarios como a los herederos. Está previsto en el 629 del Código Procesal, porque el Código dice que se refiere a todas las partes y el cesionario es parte. Bien, esto
digamos, son deberes y derechos del cesionario, que ustedes saben que los deberes y derechos del cesionario es la contracara de los derechos y deberes del cedente, ¿sí? El cesionario adquiere los mismos derechos que correspondían al cedente. Nosotros no tenemos que perder de vista dos cuestiones: que no se cede la calidad de heredero y que se trata de una cuestión eminentemente patrimonial. Todo el proceso sucesorio es de carácter patrimonial. La cesión de acciones y derechos tiene un objeto patrimonial, ¿sí? Y este conjunto de bienes que tiene que ceder el cedente al cesionario se lo calcula desde el momento mismo del fallecimiento del causante. Y si entre el fallecimiento y la realización de la escritura hubo una venta o alguna extinción o alguna modificación o algún gravamen en ese bien, eso le genera el derecho de recuperar ese valor al cesionario, a su cedente. Esto en realidad, a fines prácticos, no tendría aplicación porque normalmente uno, cuando va a hacer el contrato de cesión, lo hace de acuerdo a los bienes, de acuerdo al estado de los bienes que se encuentran en ese momento. Al revés, si el cedente heredó un lote de terreno y construyó una vivienda y después realiza el contrato de cesión, seguramente en esa cesión estará incluida el valor de esa mejora que realizó, ¿sí? De todos modos, si estamos en presencia de contratantes que no tuvieron en cuenta esas situaciones, el código establece determinados efectos, ¿sí? Pero generalmente eso se tiene en cuenta al momento de contratar. Al momento de contratar yo voy a tener en cuenta el valor actual de los bienes para darle un precio a la cesión. Que si bien es cierto, estamos hablando de bienes indeterminados, pero medianamente uno puede tener una idea a través de los registros de cuál sería el valor de ese conjunto de bienes. ¿Sí? El cesionario puede iniciar un proceso sucesorio. Y si puede iniciar, tiene la obligación de denunciar quiénes son los herederos, yendo a la pregunta acá del doctor. Puede avanzar y pedir la realización del inventario y la partición. Puede observar la partición. Puede pedir medidas de conservación de los bienes. Puede suplir la negligencia y omisión de los herederos. Pero no es un acreedor. El Código Civil y Comercial no habla de condominio, habla de copropiedad indivisa. Ya no se habla de un condominio, ya no se habla de posesión hereditaria, se habla de una copropiedad indivisa. Esto más o menos lo vimos en los artículos anteriores. Y este artículo está referido específicamente a la garantía de evicción. La garantía de evicción vimos que se refiere no al contenido, sino a la calidad de heredero y a la porcentualidad o grado de participación en el proceso, en la sucesión, perdón. La garantía de evicción se refiere a esos dos objetos únicamente y no a los bienes, porque no hay una determinación de bienes. En cambio, eso cuando el código habla en los casos de la cesión onerosa, que es lo que normalmente ocurre. En los casos de cesiones gratuitas, el cedente solo responde en los casos de que el donante es responsable, ¿sí? Y su responsabilidad se limita al daño causado por mala fe. O sea que en los casos de cesiones gratuitas se responde únicamente por mala fe. Y esto tiene que ver con el principio de que no puede haber un enriquecimiento sin causa. El código también, dentro del capítulo de la cesión de derechos hereditarios, habla de la indivisión postcomunitaria. Y dice básicamente que el conjunto o masa de bienes que corresponde a una sociedad conyugal es diferente al conjunto de bienes que componen una masa hereditaria. Esos conjuntos de bienes pueden confluir en un proceso sucesorio en relación al heredero cónyuge supérstite. Lo recomendable en esos casos es hacer un contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios que integre no solamente los derechos en sí, sino también los gananciales. Porque el código lo permite y dice que las disposiciones de este título, cesión de derechos hereditarios, se aplica a la cesión de derechos que corresponden al cónyuge en la indivisión de la sociedad conyugal postcomunitaria, que acaece por muerte de otro cónyuge. Y esto tiene relación con el 481 del Código, que también dice lo mismo, que extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges,
mientras subsiste la indivisión postcomunitaria, se aplica las reglas de la indivisión. O sea que hay una dirección recíproca. El régimen que regula la sociedad conyugal remite a la cesión, y la cesión hace que se incluya ese tipo o ese conjunto de bienes en el contrato de cesión de derechos hereditarios. Y que cuando se ceda los derechos hereditarios también se puedan ceder los gananciales. Y lo recomendable es que esté incluido expresamente en el contrato. Hay jurisprudencia que hablaba de que si no está incluido en el contrato y se habla de derechos hereditarios y la herencia que le corresponde a la cónyuge cedente es únicamente un bien inmueble que era ganancial, se podría considerar y aprobar esa cesión entendiendo que las partes entendieron que ese era el único bien y que era hereditario. Y que la palabra hereditario se lo tiene que tomar en un concepto general y del lenguaje común y no del sentido técnico jurídico. De todos modos, lo recomendable, y para evitar una sentencia contraria a esta jurisprudencia, lo recomendable es que cuando se haga una cesión de acciones y derechos hereditarios del cónyuge supérstite, se refiera no solamente a los derechos hereditarios, sino también gananciales. ¿Sí? Y que esto seguramente va a tener algún tipo de modificación con el nuevo régimen que establece diferentes tipos de patrimonio en el matrimonio. No recuerdo la jurisprudencia, pero sí se la puedo enviar por mail después, pero y de todos modos en el Tratado de Derecho Sucesorio de Pérez La Sala, 2015, lo hace referencia, y hace referencia a un artículo publicado en la ley, y se lo puedo pasar, pero no lo quise poner para no me parecía, pero la recomendación es que si es el cónyuge supérstite y se incluya la palabra y la palabrita ganancial. ¿Sí? Cuando se hablaba del tema de los gananciales, la pregunta es, ¿habría que ver también cuando se inscriban la forma de la sociedad conyugal, o sea, la forma en la que se van a manejar los bienes conyugales? Si hay claro, por eso les decía eso, que esto seguramente va a tener la modificación del régimen patrimonial del matrimonio, seguramente va a tener incidencia en esto porque va a haber que determinar si es ganancial o está regido por un régimen especial. Y eso, en realidad, va a ser más trabajo para el escribano y más trabajo para el abogado, ¿sí? Porque en general el código, lo que vimos hasta ahora en los diversos cursos que venimos realizando todos, de actualización de este código, lo que hace el código es tratar de dar principios generales, y es como que le da al juez y a las partes, a través de la posibilidad de modificar los contratos como quieran, de configurar el contrato de la manera que quieran. Entonces el trabajo no solamente será de los escribanos, sino también de los abogados, ¿sí? De todos modos, no sé si es... Sí, esto, digamos, seguramente va a tener relación con la relación especial que surge en el patrimonio de los matrimonios que se pueden realizar de esa manera, de una manera diferente al régimen de la sociedad conyugal, y que está en un capítulo especial en el Código cuando habla del régimen patrimonial del matrimonio. Y bueno, y este es el último artículo, que ya estamos por terminar. Me dijeron que están en horario, así que ya voy a tratar de cerrar con esto. Este artículo lo que hace es cristalizar lo que la doctrina venía diciendo constantemente, primero de manera irregular y después de manera casi unánime. Digo casi porque todavía hay resoluciones que dicen lo contrario, pero yo creo que con esto va a dar un poco más de certeza en la contratación, que es la cesión de un bien determinado. ¿Sí? Les leo el artículo porque el artículo se basta a sí mismo. Dice que la cesión de derecho, de acuerdo a todo lo que dijimos nosotros, de acuerdo a que el objeto contractual determina este tipo de regulación, de acuerdo a lo que dijimos que es un conjunto de bienes indeterminados, que es aleatorio, que se define al momento de la partición, de acuerdo a todo eso, y con esa luz podemos leer este contrato. Y dice que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no
no se rige por las reglas de este título. Dicho en criollo, no es un contrato de cesión de derechos hereditarios, sino por las del contrato que corresponde, ya sea oneroso o gratuito. Y su eficacia, lo que quiere decir que no es un contrato nulo, lo que quiere decir que no es un contrato inexistente, que no es un contrato inválido, que no es un contrato ilegal, su eficacia está sujeta a que el bien le sea atribuido al cedente en la partición. Y acá quiero hacer una aclaración. Dice al cedente porque lo que correspondería de manera formal es que se le adjudique al cedente y que recién ahí el cedente se lo pueda dar al cesionario, que en este caso sería un adjudicatario. Lo que se hace normalmente en estos casos es, llegado el momento de la partición y adjudicación, por economía procesal y por el artículo 16 de la 17.801 de registro, que habla del tracto abreviado, se pueda directamente pedir la adjudicación al cesionario de un bien determinado. Pero eso al momento de la adjudicación. Entonces, no hay que asustarse si esa cesión no se aprueba. No se aprueba no porque no sirva, no se aprueba no porque el escribano trabaja mal, sino que no se aprueba porque no es el momento en el cual se determina el bien. El momento en donde el bien determinado y la determinación de a quién le corresponde es la adjudicación o el momento de la adjudicación, que en el procedimiento sucesorio nuestro es la tercera etapa. Puede suceder que un contrato de cesión determinado sea realizado por todos los herederos sobre un bien determinado, o puede ser que lo realice un único heredero sobre un bien determinado. El código creo que es tajante. Dice eso. Digamos, para responder su pregunta, yo voy a hacer relación al código, procesal y a las posibles soluciones a esa situación. El código dice que este contrato, su eficacia, está sujeta al que el bien le sea atribuido al cedente. Etapa de adjudicación. El Código de Procedimiento Civil y Comercial de Tucumán dice que en el momento de la adjudicación se determina y termina la indivisión hereditaria. ¿Sí? Ese es el momento. Yendo a su pregunta, puede ocurrir que la totalidad de los herederos cedan un bien determinado y después se vayan a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, o que alguno de los herederos haya fallecido, por ejemplo, o que algunos herederos directamente no quieran ir a la sucesión y que por eso normalmente se hace este tipo de sesiones, para evitarse la fatiga de hacer un proceso sucesorio. ¿Sí? Esos casos pueden tener diversas soluciones, porque ustedes saben que, y no sé si yo los dije acá, pero el cesionario el cesionario de derechos hereditarios o el universal es parte en el juicio. El cesionario de un bien determinado no es parte en el juicio, pero puede hacer las veces de un acreedor. Y ustedes saben que el acreedor se puede subrogar en los derechos del heredero, en el caso de que el heredero renuente no quiera hacerlo. El código establece la posibilidad de compelirlo a que realice el inventario bajo apercibimiento de responder con sus propios bienes, bajo apercibimiento de perder el beneficio de inventario. Miren la fuerza que pueden tener los herederos, los cesionarios de un bien determinado. ¿Sí? De todos modos, esta es la forma que establece y esta es la manera en que hay que hacerlo. Voy un poco más adelante. Supongamos que estos herederos, por más que estén compelidos, no quieran hacerlo porque ya han vendido todo, se han gastado todo en el casino, no tienen un peso. Entonces no les interesa si son responsables o no. Procesalmente se podría, a través del impulso procesal que le da este acreedor, de intimarlos a los herederos para que vengan y se presenten bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención. Y a través de una ficción legal, se podría hacer que en ese escrito de partición y adjudicación se tome el consentimiento que hicieron los herederos al momento de hacer la cesión y se lo tenga en cuenta de manera retroactiva en esta etapa procesal. Digo que se podría, pues podría ser una solución. De todos modos, el código es claro y es tajante. Y digo esta posibilidad porque ustedes, si recuerdan, ya lo decía el código de Vélez, pero el artículo 3 del código es importante y esto nos atañe a los que estamos dentro del Poder Judicial.
El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y si acá no hay orden público y si acá hay una cuestión interpartes, yo creo que la solución se la puede dar el juez a través de diversos mecanismos, como por ejemplo, se me acaba de ocurrir pero hay un artículo del Código Procesal que dice que se refiere a la necesidad de notificarles a los herederos de todas las formas posibles, y el Código Procesal establece la obligación de manifestar mediante declaración jurada que se han realizado todos los trámites tendientes a notificar a un heredero. Yo creo que eso sería aplicable en este caso, ¿sí? De todos modos, yo tengo que agotar todas esas instancias porque la ley dice eso y porque si no estaría desnaturalizando la esencia de este contrato. Pero vuelvo a repetirle, el juez tiene el deber de dictar una sentencia y seguramente eso tendrá un resultado positivo, pero hay que andar ese camino. Con lo cual, yendo al tipo de pregunta que hizo acá la escribana, no sería recomendable realizar un contrato de cesión de un bien determinado por el riesgo que se puede producir y que son de sufrimiento constante, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, digamos, dentro del Poder Judicial. Pero la ley es clara con respecto a esto. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias.